Un miembro de mi canal me hizo una pregunta bastante interesante, pero a la misma vez bastante complicada de explicar. Sabéis que yo intento explicar las cosas lo más fácil posible y sin palabras técnicas para que lo entienda todo el mundo, así que vamos con el vídeo. Voy a omitir la parte del mensaje donde halaga mis explicaciones y vamos directamente a la pregunta. ¿Podrías explicar en un vídeo lo que es el asiento, cómo se usa, lo que tienes que sentir cuando quieres ralentizar o pedir más al caballo? Por supuesto, voy a intentar explicarlo lo mejor que sepa. Hice una encuesta en mi comunidad referente a qué cree la gente que es lo más difícil de la equitación, la coordinación entre manos y piernas o el asiento. Y al final del vídeo os pondré los resultados de esta encuesta. Primero de todo tenemos que saber qué engloba la palabra asiento. Cuando hablamos de este término nos referimos a nalgas, pelvis y cintura. Todas estas partes de nuestro cuerpo son las que trabajan en el asiento del jinete. ¿Cuál es la definición correcta del asiento? Es la cualidad que permite al jinete ser dueño de su equilibrio en todas las circunstancias. El objetivo de este es mantener con la máxima solidez y confort sobre un cuerpo animado, como es el caballo, por sacudidas verticales, horizontales y movimientos basculantes. Dicho de otras palabras, un buen asiento es la capacidad que tiene el jinete de acompañar los movimientos del caballo sin utilizar las manos ni las piernas, solo con la pelvis, glúteos y cintura. Si esto se consigue es cuando se dice que jinete y caballo se convierten en uno. Esto que os voy a contar a continuación es algo que he vivido en mi propia experiencia y no he visto que nadie lo explicara, así que va en exclusiva para vosotros. Las fases que hay que pasar para tener un buen asiento. Por cierto, estos vídeos son muy didácticos y me cuesta mi esfuerzo editar el vídeo y explicarlo de una forma que lo entendáis. Si alguien quiere agradecer mi trabajo, os podéis hacer miembros del canal o dar súper gracias al vídeo, de esta manera me motiváis más a hacer esta clase de vídeos. Como decía, las fases que hay que superar para tener un buen asiento son 3. La primera es no rebotar en la silla. Los principiantes que empiezan a montar, aparte de no tener equilibrio, rebotan mucho en la silla, sobre todo en el trote y el galope. El problema de estos futuros jinetes es que se desequilibran y se obsesionan en no rebotar, y a consecuencia de esto inconscientemente se ponen rígidos, hacen fuerza con todo su cuerpo para aguantar el equilibrio e intentar pegarse en la montura, y esto es lo peor que se puede hacer. Vamos con uno de mis ejemplos estúpidos, pero que os ayudarán a entender mejor el concepto. Agarrar una regla rígida y con una raqueta intentar que bote. Es posible, ¿verdad? Ahora hacer lo mismo con un cable. ¿Verdad que no rebota? Eso es porque el cable no es rígido. Así que imaginaros que la raqueta es el caballo y la regla es el jinete rígido. Creo que con esto ha quedado bastante claro que como más rígido y tenso se ponga el jinete, más rebotará en la montura. La segunda fase es cuando ya sabes sentarte en la montura y acompañar los movimientos del caballo. Has aprendido a tener equilibrio y por lo tanto no te pones tan rígido, sueltas tus caderas e intentas sincronizarte con el caballo en todos sus movimientos. Al no depender de piernas y manos para aguantarte, puedes utilizar dichas extremidades para dar las ayudas correctas al caballo. Pero mucha gente cree que esto es tener un buen asiento. Pero aún queda otra fase más para que este sea del todo correcto. El asiento es otra ayuda más de nuestro cuerpo para pedir cosas al caballo. Si solo acompañamos sus movimientos, no lo estamos utilizando como ayuda. Solo lo que hacemos es no entorpecer al caballo cuando trabaja cada aire. Por ejemplo, el asiento puede facilitar que el dorso del caballo suba, y esto se hace trasladando nuestro peso a los muslos y estribos. El asiento también puede activar los posteriores del caballo, pesando por igual sobre los dos esquiones y tensar la parte inferior de la espalda y la musculatura del bajo vientre. Así se actúa para pedir paradas, medias paradas y transiciones. También puede ayudar a las incurvaciones, pesando más sobre el esquión interior y poniendo más peso en el estribo interior. Esta ayuda se aplica en círculos, giros, trabajos a 2 pistas y en el galope. Bloqueando un poco el movimiento de nuestra cintura, tensando la espalda y el bajo vientre, provocamos reunión en el caballo, acortando el aire, y si exageramos el movimiento de las caderas y la pelvis, provocamos que amplíe el tranco, paso largo, trote o galope en extensión. Si se consigue utilizar el asiento como ayuda, entonces es cuando se puede decir que uno tiene un buen asiento.
dejarme en los comentarios en qué fase de asiento estáis, si en la primera, segunda o tercera fase. Os voy a decir un ejercicio para poder agarrar equilibrio y aprender a acompañar el caballo. En un principio el ejercicio es simple y lo voy a ir complicando. Como más complicación, más rápido podéis aprender. Imagino que todo el mundo sabe que montar sin estribos es una forma de tener equilibrio, aunque mucha gente dice que también va bien montar a pelo, o sea, sin montura. Eso es verdad. Pero si se puede aprender dañando lo menos posible al dorso del caballo, mucho mejor. Montar sin montura es perjudicial para el caballo, ya que las sillas están diseñadas para repartir tu cuerpo por todo el dorso del caballo y proteger así la columna. Si montas sin montura, todo tu peso se concentra en una o dos vértebras de la columna y eso puede causar dolor al caballo, y más si no tienes un buen asiento y vas golpeando las vértebras. Aclarado este punto, seguimos con el ejercicio. Primero, montar sin estribos. Segundo, sin guiar el caballo, o sea, que una persona de cuerda guiando el caballo y el jinete solo se dedique a aguantarse. Tercero, con los brazos en cruz. Es una forma de tener las manos lejos de la montura y que cojas confianza en ti mismo, a la misma vez que te ayuda con el equilibrio. Cuarto, con los ojos cerrados. Cuando nos falta un sentido, agudizamos los otros. Si no guías al caballo, la vista no la necesitas y así te concentras más en sentir el caballo. No hace falta que hagáis todos los puntos a la vez, ir probando cada uno por separado hasta que logréis juntarlos todos, y con la práctica y horas de monta lograréis acoplaros con los movimientos del caballo. En cuanto a utilizar el asiento como ayuda, hay directrices que si las sigues inconscientemente ya utilizas el asiento. Por ejemplo, para hacer un giro, por lo normal hay que girar la cintura, hombros y cabeza hacia el giro. Eso ya facilita que tu peso se traslade al estribo y esquión interior. Cuando se pide galope o trabajamos a dos pistas, una de las piernas se atrasa. Eso ya provoca que cambiemos el peso de nuestro cuerpo y por lo tanto del asiento. En las cosas simples, siguiendo las directrices, ya usamos el asiento. En las cosas más complicadas, entonces sí que nos tenemos que concentrar en dónde poner nuestro peso y cómo utilizar la cintura y la pelvis. Aquí tenemos el resultado de la encuesta que he comentado al principio. Tengo que confesar que me he equivocado. Creía que para la gente era más complicado el asiento que la coordinación de manos y piernas. Yo personalmente creo que el asiento es lo más complicado de la equitación. Una última pregunta. ¿Quién no ha escuchado eso de montar a caballo es fácil? Todo lo hace el caballo. Si queréis vengaros de esta gente que dice eso, ponerle un casco y subirlo a un caballo y ponerlo al trote, a ver si tiene huevos a aguantarse. Acordaros de motivarme para hacer más vídeos de estos. ¡Hasta la próxima, caballistas!